Continuamos en noticias a las 7 a.m. El día de ayer la justicia guatemalteca decide anular la orden de captura que pesaba contra el expresidente Jorge Serrano Elías. Esto por todos los acontecimientos que se derivaron de la decisión del 25 de mayo de 1993 en cuanto a disolver el Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de los Derechos Humanos y bueno, ya conocemos la historia del autogolpe del Serranazo. Pero 20 años después, ¿qué pasa con esta decisión? ¿Qué tendrá que hacer el Congreso de la República? Hay mucho que hablar y analizar al respecto. Nos acompaña acá en el estudio el diputado Amílcar Pop. Él es parte del partido WINAC, representado en el Congreso de la República. Buen día, diputado, bienvenido. Mucho gusto, buenos días. Quizá para que le aclaremos a la audiencia, ¿por qué se habla de que el Congreso de la República ahora tiene esta decisión? Se habla de un antejuicio, derecho de antejuicio, pero Serrano ya no es funcionario, han pasado 20 años. ¿Qué pasa ahí? Bueno, estamos frente a un momento atípico en la historia. El Congreso, lo que se pretende es que sea este Congreso que decida el sí o no o sí o al lugar la eliminación del derecho de antejuicio del expresidente. Lo ridículo ahora es que este Congreso no podría eliminarle o quitarle la inmunidad a alguien que no es presidente y que no tiene inmunidad. Entonces estamos desfasados. ¿Qué pasó exactamente? Aquí hay una confusión de orden cronológico y que genera hoy una confusión. Si mal no recordamos, el 25 de mayo es el autogolpe, ¿no? El 1 de junio el presidente abandona el país después de renunciar, él firma su renuncia. El 2 de junio se presenta la denuncia. Entonces, cuando se presenta la denuncia, el expresidente ya no es presidente. Y si ya no es presidente, perdió su derecho de inmunidad. Porque la inmunidad técnicamente, y lo sustenta la doctrina y la misma ley, lo que establece es que protege el cargo, no protege a la persona. O sea, la inmunidad y el derecho de antejuicio, no hay que olvidar, su naturaleza es protección del cargo para defender la institucionalidad de un Estado. No puede exponerse el cargo de algunos funcionarios, por eso es un privilegio. Pero el expresidente Serrano renuncia el 1 de junio, el 2 ya no tiene inmunidad porque él renunció al cargo. Entonces, si el cargo no lo ostenta, la protección al cargo se mantiene, pero en otra persona. Y recordemos, 5 o 6 de junio y es electo Ramiro de León Carpio. Entonces, el 2 de junio, incluso si él mismo había cerrado el Congreso de la República, no había un ente que pudiera decidir sobre su inmunidad. Pero su inmunidad se debió resolver del 25 al 1 de junio, o un día antes, cuando él era presidente aún de facto. Ejercía la presidencia, pero a partir de la presentación de su renuncia él deja el cargo, por lo tanto deja la inmunidad. A mí me parece que la Sala Tercera se extralimitó, me parece que incluso hay lo que llamamos en derecho, hay una resolución extra petit. O sea, nadie le estaba preguntando eso a la sala. De hecho, entiendo de que se resolvió una apelación que no tenía materia, no era apelable la resolución. Entonces la sala dice no al lugar la apelación, pero, y ahí en el pero es lo extra petit, nadie le pidió eso, pero se pronuncia. Entonces hay un ejercicio ahí de demasiada benevolencia que ningún tribunal se había pronunciado en torno a eso y que es confuso. Ahora, diputado, esta decisión es apelable, esta decisión es sujeta de impugnación, pero en ese ínterin Serrano Elías puede poner un pie fuera de Panamá, independientemente que venga o no venga a Guatemala, él puede ir a cualquier otro lado del mundo. Yo creo que no, yo creo que la resolución de la sala aún no está firme y en tanto no adquiera firmeza, sigue, esa es mi posición, sigue vigente la orden de captura internacional. ¿Por qué? Porque emite una resolución la sala, esa resolución no puede dar por finalizado todo el proceso y generar nuevas condiciones de relación sobre la investigación. Entonces esa resolución de la sala es impugnable y por lo tanto hasta que no tenga certeza todavía siguen vigentes las medidas anteriores. Ahora, diputado, pareciera esto
no sé, hay que ponerle quizá la arista un poco jocosa y chistosa. 2 décadas. 2 décadas después la justicia guatemalteca se ocupa de un caso que perfectamente pudo haberse dirimido, no sé, en el 95, 94, pero al 2013. Voy a dejar de ser abogado en mi análisis y seré político. 20 años después, perversamente, pensando mal, ¿no? Y aquí es válido, pensando mal, vería yo una forma bastante fraudulenta de cambiar delitos. Si cambiamos delitos, en ese orden, habría que analizar cuál es la estrategia de la defensa, entonces estaríamos frente a un nuevo ejercicio estratégico donde puede haber cambios de delitos, se cambian las medidas, cambian las circunstancias, los hechos analizados en otro contexto, y entonces es posible que pensemos en un corto plazo que se deje de perseguir al expresidente Serrano. Básicamente, ¿cuáles son estos delitos que actualmente pesan sobre la acusación hacia el expresidente Jorge Serrano Elías? Porque la mayoría de la población, pues nos quedamos con el evento del 25 de mayo de 1993, pero ya yendo a la formalidad legal, ¿qué delitos pesan sobre Jorge Serrano? Bueno, recordemos que fundamentalmente él violó la Constitución, atentó contra el Estado, y aquí están incluso desde la misma Constitución, hay una protección a la institucionalidad del Estado mismo, al equilibrio de poderes. Él era el jefe de la unidad nacional y atenta contra la institucionalidad, y de ahí derivan varios delitos. El más evidente es la violación a la Constitución. Aquí hay el atentado a la institucionalidad, genera, por supuesto, no uno, sino muchos delitos que todavía, incluso a eso me refiero en mi temor de lo perverso que puede ser una defensa bastante marrullera, diríamos, una defensa que venga a distorsionar la calificación de los delitos, porque incluso hay algunas leyes que han cambiado y hay un principio en el derecho penal que habla del indubio pro reo y de que el derecho penal no es retroactivo. Entonces, bajo esos dos principios, podrían encontrarse algunos subterfugios de ley para poder decir, bueno, como es, por ejemplo, el tema del antejuicio, no se siguió un debido proceso y no llegó al Congreso para que en su momento el Congreso le quitara el derecho de antejuicio como lo establece la ley. Entonces, ¿pero qué Congreso si estaba cerrado, no? Si estaba clausurado por él mismo. Entonces, la violación a la Constitución como un delito matriz, digamos, y el hecho del golpe a la Corte, al Congreso de la República y a la institucionalidad de Estado deriva de un conjunto de delitos, que incluso hasta eso mismo ha sido objeto de cuestión y todavía no está claro. ¿Por qué? Porque hay una irrupción a la institucionalidad. Entonces, ¿qué es legal y qué no es legal? Por eso ahí subyace dos cosas. Hay una lesión institucional de Estado, pierde su inmunidad, viola la Constitución, y el antecedente inmediato es que Espina Saviedo fue juzgado por violación a la Constitución. Pagó 7 quetzales diarios por violar la Constitución, pero se le sentenció. Ridícula la sentencia también, pero se le sentenció. En este caso no podríamos alegar el tema de su derecho de antejuicio porque obviamente ya lo había perdido. Ahora bien, ¿quién tendría que impugnar esto? El Ministerio Público, seguramente. No, sin duda que el Ministerio Público tiene que hacerlo, por supuesto. Aquí, insisto, como hay cuestiones atípicas, incluso el Estado mismo, la representación jurídica del Estado debería tener un papel preponderante. Ayer el presidente de la República salió hablando, lamentando la realidad, pero también aquí hay que reconocer, aquí hay un ejercicio de la Procuraduría General de la Nación en defensa de la Nación y del Estado, porque es su mandato. Entonces yo creo que no se han evaluado todos los elementos necesarios para garantizar un verdadero ejercicio de derecho y no permitir que la impunidad llegue a tal extremo. Ahora, diputado, este concepto de justicia pronta y efectiva, pues pareciera que se queda como un concepto, pues como una leyenda, un mito, porque no puede estar Guatemala juzgando cosas de décadas
pasadas, independientemente si estemos a favor o en contra de las resoluciones. Pero ¿qué va a juzgar el sistema judicial de la Guatemala del 2078, por ejemplo? Sí. O sea, No, definitivamente, aquí hay dos grandes temas que me parecen interesantes, que se hablaron en otros temas, como por ejemplo el tema del genocidio. 30 años después es válido que el sistema esté juzgando. Y aquí se contraponen dos escenarios. Uno, el sujeto de derecho humano. Si hay un derecho lesionado, tiene derecho y seguirá teniendo el legítimo derecho de reclamar que se respete su derecho. Y ahí vamos con el derecho a las víctimas, por ejemplo, el derecho de los afectados y el derecho del pueblo de Guatemala a conocer la verdad y a garantizar una sanción a quien violó una norma. Entonces el pueblo de Guatemala merece justicia. Así tengamos que esperar 20, 25, 30 años. El pueblo de Guatemala se violó la integralidad de la institucionalidad político-jurídica del Estado. Se puso en riesgo la institucionalidad del Estado y todos sus efectos. Alguien tiene que ser responsable. Ahora, por supuesto que muchos dicen es que Serrano Elías protegió un modelo. El mismo Serrano Elías dice que él fue forzado, pero entonces que lo diga. Porque la justicia tiene que llegar a donde debe llegar. Si él fue un instrumento, que declare que fue un instrumento. Que diga qué fuerzas reales, fácticas le hicieron tomar algunas decisiones. Que compró diputados, que diga a qué diputados compró. Entonces, y que se inicien los procesos. El problema es que aquí hay dos hechos relevantes. Uno, que tenemos un tortuguismo maldito en el sistema de justicia, que tienen que pasar 30 años para empezar juicios. Por ejemplo, genocidio y Y peor aún, el otro tema es que se visibiliza hace 3, 4 años, 2 años, la CICIG estaba pronunciándose en torno a un 98% de impunidad del sistema, avalado por la Corte. O sea, aceptamos como sistema y como Estado que el organismo judicial adolece de un 98% de ineficacia e incapacidad. O sea, la impunidad que llegue a un 98% es grave. El sistema no sirve. Entonces, si un 2% es efectivo, ese 2%, figúrese usted, de cada 100 casos, 2 llegan a sentencia. Y no necesariamente esas 2 sentencias son justas, según la sociedad. Entonces, quizás la mitad es más o menos. Los niveles de impunidad son fuertes. Brevemente, diputado, porque ya estamos en tiempo. Hay quienes han equiparado el actual Congreso a aquel Congreso de 1993 que lleva a Serrano Elías a disolverlo. ¿Este Congreso estaría dispuesto a entrar a conocer todo este enredo legal en el que está el caso Serrano Elías? Yo pensaría 2 cosas. Uno, que este Congreso es el reflejo de todos los congresos del país, es nuestra sociedad. Ahí se reflejan los poderes fácticos, económicos, militares, del crimen organizado, ahí habrán reductos morales de la sociedad, pues lo hay. Igual fue el Congreso en ese entonces, que tuvo un precio, y este tendrá su precio también, los que quieran negociar su decisión. Ahora, lo que yo me niego a aceptar es que este Congreso decida algo sobre un ciudadano que sigue siendo guatemalteco, que no tiene inmunidad y que no es presidente. Eso debió conocerlo en todo caso el Congreso anterior, pero como dejó de existir, entonces no podemos ser nosotros parte de una comparsa de la justicia en este momento. Bueno, gracias, diputado Pop, por haber estado con nosotros hablando sobre el caso Serrano Elías, que seguramente dará más temas que analizar en los próximos días. Pasamos ahora con Carolina, tiene más información.